Este libro que estamos estudiando, no sé si lo sabes, pero es un libro vivo. Esta es la palabra de Dios que estamos estudiando. No es un libro anticuado, polvoriento, antiguo, que solamente se podría sacar un par de ideas bonitas y el resto es como pasar con una mano de barniz. No es así la palabra de Dios. Pero por ser también la palabra de Dios viva, al acercarnos a ella, también nos pide Dios ponerle atención. Nos pide realmente estar prestos, estar listos, estar como la greda moldeable, ¿no?, en sus manos. Porque Él va a usar este libro, va a usar este texto, este pasaje, como Pastor Dwayne mencionó la semana pasada. Dios hizo eso, en donde 4 personas entregaron sus vidas a Cristo. Y damos gracias a Dios por eso. Se está viendo, ¿no?, el resultado, el efecto de esta palabra, de este libro, de esta enseñanza tan práctica para nosotros. Y vamos a seguir en ese mismo libro. ¿De cuál? Romanos. Abran sus Biblias, por favor, a Romanos capítulo 2. Y hoy vamos a hablar de un tema que todos seguramente en algún momento han pensado. Que quizás por esa razón tú estás acá hoy día. ¿Alguna vez has pensado en la religión? Claro que sí. La religión no es una mala palabra, ni es una mala cosa. Pero hago la pregunta para comenzar esta mañana. ¿Es la religión realmente agradable a Dios? O sea, la religión como se conoce comúnmente. A eso me refiero. Pablo va a contestar esa pregunta esta mañana y la va a contestar en este trozo del libro del capítulo 2, del verso 17 hasta el final del capítulo. Lo va a contestar con respuestas y con razones clarísimas y seguramente para más de algunos capaz que inclusive sean razones muy de peso. Debemos poner atención a lo que él dice. Pero para entender esto un poco, quiero darles un ejemplo de una ilustración de un señor que escribió un libro respecto a algunos mitos de la India. Se llama El sanador herido, su libro. El sanador herido. Interesante el nombre del libro. En este libro, el Señor cuenta un mito realmente, esto es un mito, una leyenda, de 4 hijos reales. Eran 4 hombres que nacieron al rey de la India, o a una tribu mejor de la India. Y estos 4 hijos, hermanos, decidieron especializarse en algo y entonces decidieron embarcar en una búsqueda de alguna habilidad en la cual podían desarrollarse al máximo. Así que el tiempo pasó y entonces los 4 hermanos volvieron a reunirse para compartir lo que habían aprendido a hacer, lo que habían logrado dominar. El primer hijo dijo, yo he dominado una ciencia y es una ciencia en la cual yo puedo tomar solamente un solo hueso de una criatura y con ese hueso crear la carne que la completa. Yo, dijo el segundo hermano, sé cómo tomar y he aprendido la ciencia de tomar de ese hueso y carne de esa criatura y ponerle la piel, si es que tiene hueso, si es que tiene carne. El tercer hermano dijo, yo he aprendido también a crear, a poder poner a ese hueso y carne y piel sus extremidades y darle entonces una forma. Y el cuarto hermano dijo, y yo, dijo, sé cómo dar vida a esa forma incompleta. Así que los 4 hermanos entonces decidieron probar su ciencia y embarcaron en una caminata hacia la selva. Querían buscar un hueso para comprobar sus especialidades. Así como lo tenía el destino, encontraron un hueso de un león. Así que el primero tomó ese hueso y le puso la carne. El segundo de esa carne con hueso le puso la piel. El tercero le completó con extremidades, con piernas, con cuello, con cola. Y el cuarto le dio la vida a ese león. Rugiendo el león y también sacudiendo su pelo, el animal feroz se tiró encima de los 4 hermanos y mató a los 4 hijos.
mató a los 4 y luego se fue contento hacia la selva. La leyenda tiene una verdad para nosotros también. Tenemos la capacidad nosotros de crear ideas que nos pueden devorar. Las metas, los sueños que tenemos nos pueden consumir. Las posesiones, las propiedades, las cosas que tenemos se pueden volcar hacia uno y destruirte. A no ser que en primer lugar busquemos la justicia de Dios. Es una leyenda, pero tiene una gran verdad. Muchos, hablando de la religión, creen en sus mentes sistemas complicados, creen programas bien desarrollados, piensan en ideales muy altos, pero ¿sabes qué? A la larga, esa religión se vuelve encima suyo y los devora, los destruye. ¿Es en verdad la religión agradable a Dios? Veamos lo que dice Pablo en Romanos 2, verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida de su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Señor, esta mañana pedimos que puedas, Señor, tocar nuestros corazones a través de esta palabra. Que no sea yo un estorbo a lo que tú quieres decir y que los corazones de mis hermanos y amigos aquí presentes hoy día tampoco estén distraídos ni preocupados ni estorbados por ninguna cosa, sino que ahora te dijimos que tu palabra, Padre, nos llegue, nos penetre, y si es necesario, Señor, haga cirugía mayor en nuestros pensamientos y sentimientos. Dios, obra te pido hoy por este texto y por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, este texto sigue con el desarrollo de la justicia de Dios. En versículo 11 ya ha dicho Pablo, no hay excepción de personas con Dios. Este texto entonces viene a tocar otro grupo de personas. En el primer lugar, habló del mundo gentil en capítulo 1. En segundo lugar, habló del hombre o de la mujer moralista, digamos buena, persona de una ética moral, pero sin fundamento bíblico. Y aquí se dirige a ¿quién? Al poseedor de la ley, al que es el privilegiado judío, o si se quiere, el hombre religioso. Y en este texto entonces, en 2 simples pasos, Pablo va a responder a esta pregunta. La va a responder diciendo en primer lugar que existen grandes peligros en cuanto a las imitaciones religiosas, espirituales. Y en segundo lugar, va a decir también que Dios sí se goza de un corazón entregado a Él.
¿Cómo son esas dos respuestas? Bueno, en primer lugar, versos 17 en adelante nos hacen ver de algunas imitaciones. Nos hace ver y observar dónde está este peligro en la religión. Lo que nos dice en verso 17 es que está hablando a quienes tienen, y fíjate que dice, el sobrenombre de judío, el sobrenombre, el apodo. O sea, está hablando a judíos, en verdad, porque menciona referencias a cosas que eran de mucho orgullo para los judíos. Pero está diciéndolo con una cierta ironía. Tú que tienes el sobrenombre de judío. Es decir, tú que te sientes ser todo ok, no problem, ¿verdad? Todo sano, todo perfecto, smile, don't worry, be happy, ¿verdad? Todo feliz. Porque yo soy judío. Está hablando a las personas que tienen en sí un sentimiento de orgullo espiritual. Está hablando de quienes dicen, yo estoy bien porque soy judío. Yo tengo descendencia religiosa, yo tengo la nación de Israel, yo tengo las promesas de Dios, tengo todo lo que necesito. Pero ¿sabe una cosa? Dice Pablo, a Dios no le agrada esa clase de religión. No le interesa, no le agrada y tampoco lo acepta. Porque lo que están haciendo es que están hablando de algo que más bien era una especie de representación de su espiritualidad. Estaban hablando, podemos decir, más de lo que era la vida religiosa que la vida verdaderamente espiritual. Están hablando de las tradiciones judías. Están hablando de los ritos. Pablo dice, tú tienes el judaísmo, es verdad, pero lo llevas simplemente como una chaqueta y cuando llegas a la casa, la cuelgas ahí en el closet. Es más que nada esa religión exterior. Es un sobrenombre. Es un apodo. Es las cosas que tú ves por fuera. Fíjate, en estos 4 versículos, del 17 al 20, Pablo nombra 8 diferentes atribuciones, o podemos decir 8 diferentes características, cualidades que ellos creían tener. Por ejemplo, está el saber la voluntad de Dios. Está que también descansaban en la ley. Decían, tenemos la ley, ¿viste? Tenemos la Biblia, tenemos este libro inspirado por Dios. Y con ese simple hecho decían, estamos bien. Decían, conocemos a Dios. Podemos hablar de eventos en el pasado, podemos hablar de hechos históricos como cuando cruzaron el Mar Rojo, o como cuando llegaron y conquistaron la tierra, o como Dios también derrotó vez tras vez sus enemigos, pensando que por eso conocían a Dios, por lo histórico, por lo que ya habían visto. También inclusive, fíjate que dice, creen saber aprobar lo mejor. En verso 18, tú porque tienes la ley, dice que eres instruido y por eso debes saber lo mejor. Pero se notará que Pablo se lo dice con mucha ironía. Creían ser guías de los ciegos. Creían ser los maestros. También dice que poseían y tenían acceso, en verso 20, a la forma de la ciencia y la verdad. No es que les faltaba tener lo que necesitaban para conocer a Dios. La tenían. Pero era más bien el simple hecho de poseerlo lo que le interesaba y no conocerlo. Es más, dice inclusive que ellos creían poder dar luz a los que estaban en tinieblas, a los perdidos, a la persona sin fe. Todo esto era su religión. Qué lista impresionante, ¿no? Qué cualidades más llamativas. Pero todo esto era su religión externamente. Como dije, lo llevaban como su chaqueta, como su ropa que se ponía y luego lo sacaba. No era para ellos muestra de una vida cambiada, sino simplemente una forma de tratar de mostrar a otras personas su religiosidad. Era algo parecido quizás a lo que hacen los niños. Quizás todos los niños aquí, quizás todos nosotros cuando éramos niños, nos hemos sentado alguna vez a jugar que estamos tomando tecito, ¿verdad?
¿Lo has hecho? ¿Lo has visto hacer a tus hijos? Vamos a sentar a tomar tecito. Y tomen las tazas. ¿Y qué tienen adentro? Nada. Cuenta una historia del famoso predicador Charles Spurgeon de las personas religiosas. Son parecidas a quienes se sientan a cenar una comida imaginaria, con toda la elegancia de la cena, inclusive con los mozos que sirven en bandejas sus platos vacíos. Hay toda la formalidad, están todos los servicios, está el vaso y la copa y la taza, está el plato para el pan. Y tú te puedes imaginar toda una mesa elegante, puesta con seriedad, puesta con mucho cuidado. Tú te puedes imaginar ver a un niño poner todas esas cosas, o a una persona que se imagina comer así. Una vez está bien, es como un juego, pero día tras día tras día, que se sienta a comer así, ¿qué pasará? Pronto muere. No puedes vivir así, no puedes sentarte a un plato vacío todos los días e imaginar que estás comiendo. Pero ¿sabes lo que dice Pablo? A través de nombrar estas 8 diferentes formas, los judíos tenían todas las costumbres religiosas, pero no tenían la evidencia de la palabra de Dios en sus vidas. Entonces Dios no se agrada por una especie de religión que es simplemente una muestra de su propio orgullo. ¿Qué más nos dice? Vaya al verso 23. Dios no solamente no se agrada por esas muestras orgullosas de una falsa espiritualidad, pero también nos dice el pasaje que Dios tampoco se agrada en aquella religión que ignora el poder de la palabra de Dios. Dice en verso 21, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no has de hurtar, ¿hurtas? ¿Te das cuenta de lo que va a pasar? Verso 21, 23, se está haciendo preguntas con respuestas entendidas, ¿no? La respuesta a la segunda pregunta es obvia. Están haciendo esas mismas cosas que decían que no deben hacer. ¿Cómo se llama eso? Un doble estándar, una hipocresía, una farsa, una fachada. Ellos no solamente tenían orgullo en su posición de ser religiosos, pero ignoraban lo que la misma palabra de Dios decía, aunque la hablaban a otras personas. Ignoraban del poder de la palabra de Dios. ¿En qué momento, de qué forma llegaron los judíos a pensar esto? Quizás nos es muy fácil sentarnos de lejos y apuntar el dedo. Ellos son hipócritas. Siempre suena espiritual decirlo, ¿no? Pero recuerda, cuando tú apuntas a alguien, un dedo hacia ellos, pero 3 apuntando hacia ti mismo. Es fácil quizás criticar al judío, pero ¿qué quería Dios desde el principio? ¿Quería que solamente cumpliesen con leyes? No. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 10. Veamos 3 versículos que nos aclaran qué quería Dios por medio de la ley. Deuteronomio, el quinto libro en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 10 y el versículo 12. Bueno, leamos, versos 10, 12, es suficiente. 10, 12 y 13. Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirves a Jehová tu Dios con ¿qué? Con todo tu corazón y con ¿qué? Con todo tu alma. ¿Dónde dice en la palabra de Dios que Él quería simplemente ceremonias, ritos, fachadas? Eso nunca lo pidió Dios. Dios nos dio una palabra, la cual en la ley de Moisés, era para guiarnos hacia Él, para que lo amemos de todo corazón. Dice en verso 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad.
Dios quiso bendecir a su pueblo, pero exigió una condición: amarlo de todo corazón. Hermanos, la religión que es simplemente vacía y simplemente externa no es lo que Dios pide. Mira lo que dice en Josué, capítulo 22. 2 libros hacia la derecha. Josué, capítulo 22. Un gran capitán, un gran guerrero. Josué fue quien Dios usó para guiar al pueblo hacia la tierra. O sea, en el fondo, Josué fue el hombre que Dios puso ahí para hacer cumplir sus promesas. Ahora la pregunta es si el pueblo había cumplido su parte del acuerdo. Ya les había dicho en Deuteronomio 10, ¿qué te pide Dios? Amarlo de todo el corazón y de toda alma. Y entonces cumplir sus mandamientos. ¿Qué dice Josué en cuanto a ello? Capítulo 22, versículo 5. Solamente que con diligencia cuideis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y que le sigáis a él y que le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Gracias, Jonathan, por haber leído Colosenses 2 esta mañana, porque tú citaste el verso paralelo a este. Cuando servimos a Dios, hermanos, no es para servir a los hombres. No es para agradar a los hombres. No es para cumplir con alguien, con alguna cosa, con alguna ley, alguna norma de la iglesia. Porque eso es externo. Eso es para que otros lo vean. Lo que pide Dios es andar en su palabra porque estás andando con Él. ¿No será mucho más fácil poder caminar con Dios si es que estás caminando en su palabra y caminando con amor, con entrega, con una obediencia de todo corazón? ¿Qué quería Dios desde el principio? Algunos dirán, bueno, nos dio los 10 mandamientos, hay que cumplirlos. Y algunos me dicen a veces, yo he tratado de cumplirlos. Y le pregunto, ¿pero sabes qué? Si quebrantas uno solo, ya eres culpable de todas las leyes. Dice el libro de Gálatas. Así que, ¿qué quería Dios con la Biblia, con la ley, con su palabra, la Biblia? Que nos llevase a conocerlo de todo corazón. Un texto más. Primer libro de Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 28. Y el versículo 9. Dice así. Primero de Crónicas 28, 9. Ahora está hablando un rey a su hijo. Está hablando David a Salomón. Antes era Moisés al pueblo. Después fue Josué al pueblo. Ahora es de padre a hijo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Qué está diciendo eso? Porque depende que yo simplemente sea una buena persona que Dios me bendice. No, está dependiendo esa última promesa o mandato respecto a lo primero. Y lo primero es servirlo de corazón perfecto, con ánimo voluntario, reconociendo que Dios conoce nuestros corazones. Hermano, si no puedes enseñar nada más a otra persona que esté cerca tuyo, enséñale que tú camines con Dios porque Él te conoce. Que Él reconoce lo que está en tu corazón. No lo hagas por agradar a otra persona. Dios no está interesado en religión que ignora el propósito de su palabra. Cuando volvemos aquí a Romanos, capítulo 2, podemos también escuchar lo que dijo Pablo en verso 13. Ya lo vimos la semana pasada. 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces uno dirá, ¿viste? Hay que ser perfecto y cumplir las leyes. Pero ¿cuál es el espíritu de la ley? Amar a Dios. Saber que eres pecador y no tratar de encubrirlo con religiosidad. El enseñar a otros la ley y no practicarlo es simplemente nada más y nada menos que tratar de mentir a Dios. ¿Y cómo puedes mentir a Dios? Es imposible. Cuando una persona vive a veces un estándar, otras veces no, gracias,
entonces está diciendo a Dios que tú no conoces lo que realmente soy. Está tratando de decirle a Dios, tú no de verdad me entiendes. ¿Y cómo vamos a encubrir eso a Dios? David dijo a Salomón, Él entiende, Él escudriña, Él averigua, Él conoce tu corazón. La ley era para que amáramos a Dios. Y una cosa más, aquí en versos 25 al 27. Realmente este trozo del pasaje son 3 diferentes ejemplos de cómo la religión en sí es insuficiente. ¿Y cuál es la tercera? Bueno, dice en versículo 25, hablando de algo bien, podemos decir, personal, pero sí algo muy nacional, muy conocido, pero algo que uno decide, se supone, es la circuncisión. Ahora, ese es un acto que los judíos habían recibido en Génesis capítulo 17 como mandato a Abraham y luego a Moisés y todos los descendientes de Abraham a circuncidar a sus hijos. Eso fue un acto y es un acto hasta el día de hoy que se conserva, pero es un acto físico y es por ende algo personal. Sin embargo, nos damos cuenta de algo, que ni siquiera hacer cosas a su cuerpo, a lo más íntimo del ser humano, puede cambiar el corazón. No puedes cambiar lo que eres por dentro por tratar de hacerte o infligirte algún acto, alguna cosa. Como lo que, por ejemplo, hacían años atrás en los monasterios, cuando los monjes se infringían, se pegaban, se latigaban, se cortaban, todo supuestamente tratando de, ¿qué? Abogar por y buscar la forma de cubrir sus pecados. No pueden. Nos dice acá Pablo en verso 25 al 7, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero eres transgresor de la ley. Si eres transgresor de la ley, tu circuncisión o ese acto físico, ese compromiso, ese paso muy personal, eso se convierte en como que no lo hubieras hecho, en la incircuncisión. O sea, en tercer lugar, Dios tampoco está interesado en las cosas externas físicamente, personalmente. No le interesan las cosas que se pueden ver o se pueden hacer a uno mismo. ¿Te acuerdas de los 2 hermanos en la historia del hijo pródigo? En Lucas, tú lo puedes leer en la casa, Lucas 15, versos 11 al 32. Está esa famosa historia, ¿no? Y casi todas las historias o todas las explicaciones y texto básicamente enfocan en el hijo que volvió a la casa. Y la historia en verdad destaca y subraya el hecho que Dios, como padre, esperó, buscó y recibió a su hijo pródigo con amor, con perdón, con ternura. Y le cambió. A veces olvidamos, sin embargo, que había un hermano mayor en esa historia. ¿Y sabes cuál fue el pecado del hermano mayor? Tienes que leerlo. Dijo, y yo, Padre, que siempre he estado en tu casa, que siempre he cumplido lo que tú me has pedido, nunca me das un animal para hacer fiesta con mis amigos. En otras palabras, nunca reconoces mis hechos. Él también era pecador. Los 2 en la historia, ambos necesitaban ser perdonados. El hijo que se fue a simplemente malgastar su herencia, y el hijo mayor que se quedó en la casa y cumplió con lo que aparentemente pedía su padre. Ambos tenían un corazón que necesitaba ser cambiado. ¿Por qué? Porque aunque lo externo sea conforme a lo que se cree es lo correcto, eso no cambia nada. Inclusive en capítulo 2, versículo 27, inclusive esas personas, dice Pablo, estaría más cerca de Dios que un judío que lo hace simplemente por lo externo, si es que su corazón está buscando a Dios. Si es que de corazón no quiere servir. Una de las cosas más claras en el mensaje del Sermón del Monte fue que Cristo explicó que el pecado de la mente es igualmente condenador como el pecado del cuerpo. Él dijo, vosotros has escuchado que dicen, pero yo os digo, el que, por ejemplo, mira a una mujer y la codicia en su corazón, ese ya es adúltero. O el que se enoja con su hermano
y aunque no le diga nada, pero en su corazón ya le está diciendo cosas, ese hombre también es digno de ser castigado. El pecado es un asunto interno, hermanos. La palabra de Dios nos dice, Dios no busca cambiar las acciones, busca cambiar el corazón, busca cambiar la persona. Entonces, si esa es la verdad, que Dios realmente no está interesado simplemente en el orgullo de una nación, no está interesado en simplemente algunos conocimientos bíblicos, y Dios tampoco quiere simplemente algo externo, entonces, ¿qué quiere cambiar Dios? Quiere cambiar esa religiosidad de por dentro. No quiere que seamos como ese hombre, hace todas las cosas para que las vean otras personas. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere hacer en nosotros? Verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión, ese acto, ese rito físico que se hacía, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Hay algo interesante aquí respecto a la palabra. ¿Sabías que en verso 17 Pablo dice, así que tú tienes el apodo de judío? Y después, llegando al verso 28, nos dice que en verdad le interesa a Dios. ¿De qué se goza Dios? ¿De qué realmente está contento y agradado Dios y feliz? No está hablando de ponerse nombres. Quizás algunos pensarán, porque yo soy bautista, porque yo soy metodista, yo soy pentecostal, porque yo soy evangélico, Dios me acepta. No, no es eso, hermano. ¿Qué quiere Dios? Pablo hace un pequeño juego de palabras aquí cuando dice que Dios se goza en un corazón puro y obediente. Porque en versos 28 y 29 usa la frase, así que tú eres judío. La palabra judío viene de Judá o de Judea, lo cual significa alabado de Dios. Y el nombre judío entonces es uno que es alabado. Dice en verso 17, ¿crees que eres alabado por Dios? Estás mal. El que es alabado de Dios en verdad. ¿Qué dice en verso 29? El que es alabado de Dios es el que en el corazón, en lo interior, en el espíritu, ha sido renovado por Dios. Ha sido, ¿qué? Cambiado por Dios. Porque ninguno en su propia habilidad, en su propia bondad, su propio mérito, puede llegar a Dios. Tenemos que reconocer eso, hermano. La religión en sí está bancarrota, por decir. No sirve de nada para Dios. La religión en sí no puede cambiar a la persona. Solo la palabra de Dios, solo el Espíritu de Dios, solo el Evangelio de Cristo puede cambiar el corazón. 3 verdades respecto a lo que Dios quiere. Número 1, Él nos dice, la circuncisión no sirve de nada porque no es un asunto de la carne, sino del corazón, según verso 28. Es un asunto del corazón. Escuche este versículo, no tienen que buscarlo, pero dice en Deuteronomio capítulo 10 y el verso 16 lo siguiente. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestro cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de los dioses y Señor de los señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. No toma coima. Tú no puedes con hechos, con ritos, con ceremonias, lograr cambiar la mente de Dios. Igual como Pablo dijo en capítulo 2, Dios no hace acepción de personas. Lo sabían desde Deuteronomio capítulo 10 y no lo creyeron. Entonces, ¿quién es un verdadero judío, un alabado por Dios? ¿Quién es aceptado por Dios? El que ha tenido corazón hecho limpio. El que ha recibido un nuevo corazón. Nos dice un poco más adelante en capítulo 6 de este mismo libro de Romanos, uno que es uno de nuestros versículos como lema aquí en la iglesia. Dice así, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
No necesitamos nuevos ritos, nuevas ceremonias, nuevas prácticas. Necesitamos una vida nueva. Y Cristo te da eso cuando uno le da el corazón. Segundo, nos dice en el capítulo 2, en versos 28, 29, que la circuncisión de verdad, la verdadera aceptación, en otras palabras, ante Dios, no es un asunto de raza, sino de la fe. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, un poco más adelante a la derecha, pasado Corintios, después viene Gálatas 3 y el versículo 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué dijo? Los que son de fe. Los que han creído, los que han ejercido fe en Cristo. Dice en versos 8, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a nosotros, dio de antemano una buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dios desde Abraham dijo, yo voy a poner una bendición en el pueblo. Es porque creen en lo que les voy a dar. Él les dijo, yo bendeciré a todo el mundo por medio de ustedes. Es por fe que Dios renueva nuestros corazones. Es por fe que podemos ser su hijo. Ahora, no tenemos que confundir que la iglesia sea igual a Israel. Es decir, que la iglesia recibirá promesas como una tierra, un reinado y una bendición próspera, o que será prosperada, como lo fue y lo es Israel. Eso es parte de su promesa a una nación. Pero el ejemplo que Pablo da en Gálatas capítulo 3 es que así como Abraham creyó y Dios lo bendijo, lo justificó, lo perdonó, también hasta el mismo día de hoy, Dios está justificando personas por la fe. No sé cuántas veces me han preguntado en la facultad teológica o a veces en clases, pero ¿cómo fueron salvos las personas en el Antiguo Testamento? Tenían que llevar sacrificios y matar a un cordero y poner la sangre en el dintel de la puerta y así. Podemos hablar de todas las más de cuántos diferentes sacrificios que hay. ¿Por eso fueron salvos? No. Por fe. Así como Abraham. Fueron salvos por fe. ¿Sabe qué me dice hermano eso? La religión falla en un punto crítico. Es muy complicada. Y la fe es sencilla. La fe es sencilla. Es sencillamente aceptar lo que Dios te ofrece. Es sencillamente extender esa mano como de un mendigo pidiendo una limosna, sin poder merecer, ni exigir, ni tratar de ganar favor con quien se lo da. Y el mendigo con su mano extendida, simplemente esperando que le dan algo. Eso es la simple fe de una persona que hoy cree en Cristo. Todo lo que uno haya hecho queda para nada. El mismo apóstol Pablo decía, yo todas estas cosas las cuento como basura. El hecho que era nacido en la familia de Israel, de la tribu de Benjamín, el hecho que era erudito en la palabra de la ley, que era fariseo, religioso y maestro de la ley. Todo eso lo contaba, dice él, como pérdida para ganar la excelencia del premio que Cristo Jesús nos da. No es asunto de las obras. Es simplemente la fe. Es tan sencillo. ¿Por qué lo complicamos? ¿Por qué trata de agregar cosas a lo que Cristo ya terminó? Es la fe la que nos salva. Y nos dice una cosa más este pasaje. La circuncisión no es algo de la carne, no es algo de la raza, y tampoco es algo, como dice mirando versículo 28, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente. Ahí está, ahí resume Pablo. Todo lo que es la religiosidad es lo externo. La circuncisión genuina, o sea, la aceptación genuina con Dios, no es cuestión de leyes. Es algo de la verdadera adoración a Dios. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 3. Filipenses 3, verso 2. Escucha esta afirmación.
Y lo dice inclusive con ironía, con un poco se pone polémico aquí un poco el apóstol Pablo. Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pare, ¿sabe qué significa eso? Los que se hacen circuncisión solo por el hecho de hacerlo. El que hace circuncisión está mutilando su cuerpo, dice Pablo. No sirve de nada. Aunque tú te cortes, te pegues, te arrodillas, tú subes al cerro en rodillas, tú te hagas una manda, tú te vas a hacer alguna penitencia, aunque hagas 1000 diferentes obras, jamás serás cambiado por eso. Y Pablo dice, estás mutilando el cuerpo. Él está, como dije, está siendo un poco polémico. ¿Por qué? Porque los judíos decían lo mismo de los gentiles. Los judíos decían, son perros, son incrédulos, son incircuncisos, son malos. Y él dice, toma el espejo, mírate a ti mismo, tus obras de nada sirven. Dice en verso 3, porque nosotros los creyentes, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hermano, ahí está. Cuando dejes de confiar en esto, puedes confiar en Cristo. Es tan sencillo como quizás tomar aquí 2 sillas. Y si tomamos estas 2, y uno se llama tu vida, y la otra se llama, gracias, Cristo. Te pregunto, ¿puedes sentarte en las 2 sillas? Si estás aquí contento y estás diciendo, pero yo vengo los domingos, pongo un buen diezmo, una gamba más algunas otras cosas más, buena plata, y yo pongo buena obra ahí, y yo soy servicial, siempre tengo sonrisa. Inclusive me he hecho una mente antes que llegue a la iglesia. ¿Qué tal soy? ¿Ah? ¿Dónde estás confiando? En ti. No puedes confiar en Cristo. Cuando uno confía en sí mismo, está confiando en la carne. Eso es. Por lo que tú puedes hacer. Pero cuando te levantas de la silla de las obras propias y te sientas en Cristo, puedes descansar. Porque Cristo dijo algo que ningún ser humano jamás haya dicho. Consumado es. Él pagó el precio de mis pecados. Entonces es asunto de entender, no es algo que yo hago. Yo puedo conocer a Cristo por fe y llegar a ser la verdadera persona alabada por Dios. Un judío de espíritu, un judío de corazón, un heredero de las promesas que Dios dio en su Hijo. Qué hermoso es pensar, no puedo ganarlo, pero a su vez es hermoso saber que no tengo que ganarlo. No puedo y no tengo que hacerlo. Más bien tengo que elegir. Un famoso teólogo de los siglos antepasados, siglo XIX, escribió lo siguiente. La marca principal de la santidad falsa es la falta de la humildad. Cada buscador de la santidad real tiene que estar alerta contra esa santidad falsa. No sea que inconscientemente lo que se comenzó en el espíritu se vaya perfeccionando en la carne. Y el orgullo se entremete cuando menos se piensa. Tengamos cuidado con el orgullo espiritual, hermanos. Con sentirnos ya ahí en ese nivel. Cuidado con sentirnos capaces de acercarnos a Dios. Cuidado con llegar apuradamente aquí a la iglesia pensando que todo anda bien. Queremos que llegues. Pero que cuando lleguemos y entremos, tomemos un tiempo en la palabra. Reflexionemos dónde estamos. Lo que queremos, hermanos, es ser una iglesia de personas de verdad cambiadas. No personas que fingen ser cambiadas. Lo que pasa es que a veces es más fácil fingir que mostrar o dejar ver lo que somos. Porque lo que somos es que aunque seamos salvos, no somos perfectos. No somos aún realmente tan santo por fuera como lo que somos cuando aceptamos a Cristo.
Pero yo les quiero dejar 3 desafíos, hermanos, para terminar y aplicar esta verdad, porque creo que la mayoría de ustedes que están acá son hijos de Dios. Este pasaje posiblemente no tiene mucho que ver en cuanto a si acaso te has llevado a Cristo o no te has llevado a Cristo. Ya eres hijo de Él o hija de Él. Pero ¿sabe una cosa? Debemos entender la verdadera, la religión pura, la que Santiago llama la religión sin mácula y sin mancha delante de Dios. ¿Qué es esa religión? En primer lugar, es por sobre todo un nuevo corazón. ¿Qué nos dice la 2 Corintios 5:17? Todo lo viejo ha pasado. Y aquí todo es hecho nuevo en Cristo. Gracias a Dios que nos cambió. Es un corazón nuevo que necesitamos, no una práctica o una conducta o una costumbre nueva. Segundo, es un simple y sincero dependencia en el Dios de la vida. Es reconocer que mi vida, yo no la poseo. Está en Dios, está en Cristo. Es aceptar que con la vida que Cristo me da, puedo caminar día a día. Puedo vivir victorioso. No soy esclavo ya más del pecado. No soy mártir. No soy simplemente un pobre pecador que no puede vivir por encima de las cosas del mundo. Sí puedo, porque Él nos da, al depender de Él, la vida. Y en tercer lugar, como dice en Hebreos 11, capítulo 6, es reconocer que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo que pasa es que quizás algunos harán una especie de asentimiento mental de este hecho, pero no quieren aceptar las consecuencias de este hecho. Quizás reconocen el hecho de Cristo, de su palabra, de lo que es la muerte de Cristo, la salvación, el pecado, acepten eso como hechos, pero no quieren vivir conforme a las consecuencias de creer en Dios. Él recompensa a los que le buscan en fe. Y tú y yo tenemos que simplemente levantar esas manos y entregarle nuestro corazón a Dios. Eso es la verdadera religión. Si tú no lo estás practicando, puedes, a través de Cristo. Oramos. Dios, esta mañana te damos gracias por este texto, porque, Señor, sin lugar a dudas, nos ha ayudado a remover, a borrar, a quitar esas capas de confusión respecto a la iglesia, la religión, las tradiciones, las costumbres. Porque, Señor, ninguna de esas cosas son suficientes. Oh, Señor, perdónanos cuando caímos en la rutina religiosa también. Perdónanos cuando pensamos que, habiendo sido salvo por fe, puedo perfeccionar mi vida cristiana por las obras. Quizás alguno debe también, Padre, pedir perdón por ello esta mañana. Y, Señor, Pablo decía, no es salvo por el Evangelio de Cristo que yo pueda tener tu gracia, sino soy merecedor de tu juicio, Señor. Yo, Dios, no quiero que nadie se vaya aquí esta mañana con la incertidumbre si acaso estaría juzgado por ti o aceptado por ti. Señor, quiero que esta mañana, cualquiera que haya escuchado tanto este mensaje como el de la semana pasada, pueda entender, Señor, que es por el simple hecho de ejercer fe en Cristo, reconociéndolo como Señor mío y Salvador mío, aceptando su perdón y salvación, que voy al cielo. Oh Dios, esta mañana, en este momento de silencio, de tranquilidad, de reflexión, ten acceso a los corazones, Señor. Y si alguien esta mañana tiene que entonces arreglar ese asunto, definitivamente, Señor, te pido darle la vida eterna por fe. Oh Señor, que pongan su fe en Cristo. Que claman a ti, Padre, en oración, en plena fe y plena certidumbre que Cristo responderá. Cristo le da vida nueva.
Gracias Dios que Cristo nos vino a buscar, a salvar. Él vino a buscar a los perdidos, a salvar a los pecadores. Gracias que vino a salvarme a mí, Señor, y a mis hermanos y amigos aquí hoy día. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén.